Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado generando mucha intriga. Hoy vamos a desentrañar algo que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, algo que ha puesto a muchos a especular y a debatir. Hablamos de las recientes declaraciones de Can Yaman y, lo más importante, de la verdad detrás de esas palabras según lo que ha confesado Demet Özdemir. Así que si te gusta estar al día con las noticias de tus celebridades favoritas, si te encanta analizar las entrelíneas de lo que dicen y hacen, y si eres fan de esta pareja que robó nuestros corazones en las pantallas, quédate conmigo, porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido fresco y exclusivo sobre el mundo del entretenimiento, así que no te pierdas nada. Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que protagonizó la exitosa serie Erkenci-Kuş, se convirtieron en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y por mucho tiempo nos mantuvimos expectantes ante la posibilidad de una relación en la vida real. Y de hecho tuvimos esa relación, ¿verdad? La vimos florecer, la vimos disfrutar de momentos juntos, y luego con la misma intensidad con la que apareció, también la vimos desvanecerse. Y como suele ocurrir en estos casos, las separaciones de parejas famosas siempre vienen acompañadas de rumores, de especulaciones, de preguntas sin respuesta. Últimamente Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático por unas declaraciones que dio en una entrevista, y que, para ser sinceros, sonaron un poco desafiantes. O quizás un poco menospreciativas hacia Demet. Él habló sobre su trayectoria, sobre su fama, sobre el impacto que tuvo Erkenci-Kuş en su carrera y, de forma muy particular, sobre el rol que, según él, tuvo Demet en todo eso. Las palabras exactas que utilizó fueron algo así como que, aunque Demet era una buena compañera, el verdadero éxito y el gran impacto de la serie se debió a su carisma y a su poder de convocatoria individual. Es decir, que él sentía que él era el principal motor de ese fenómeno, y que Demet, si bien sumaba, no era la pieza clave. Ahora, imaginen la reacción. En cuanto estas declaraciones salieron a la luz, las redes sociales explotaron. Los fans de Demet se sintieron ofendidos, y con razón. Se preguntaban cómo podía él minimizar así la contribución de su coprotagonista, de alguien con quien compartió tantas escenas, tantas risas y tantos momentos intensos en pantalla. Muchos argumentaron que el éxito de una serie, especialmente una comedia romántica como Erkenci-Kuş, depende intrínsecamente de la química entre los protagonistas. Y la química entre Can y Demet era, indiscutiblemente, uno de los pilares fundamentales de por qué esa serie conectó tanto con el público. La situación se volvió un poco tensa, con comentarios divididos. Por un lado, estaban quienes apoyaban a Can y decían que él simplemente estaba siendo honesto sobre su percepción de su propio impacto en la serie. Por otro lado, estaban aquellos que veían sus palabras como una falta de respeto hacia Demet y hacia el trabajo conjunto que realizaron. Y por supuesto, estaba la gran mayoría, que se quedaba preguntándose, ¿qué opina Demet de todo esto? ¿Cómo se siente ella al escuchar a su expareja hablar de ella de esa manera? Y aquí es donde entra la parte jugosa, la que ha estado esperando a ser revelada. Porque sí, Demet Özdemir no se ha quedado callada. Aunque inicialmente mantuvo un perfil bajo, ha habido momentos y declaraciones indirectas, y recientemente, ha habido una confirmación de lo que realmente piensa y siente. No es que haya dado una entrevista larga y detallada atacando a Can, no. Su forma de responder ha sido más sutil, pero no por eso menos impactante. Los rumores y las especulaciones sobre la relación de Can y Demet nunca pararon del todo, incluso después de su separación. Se habló de muchas razones, de incompatibilidades, de diferentes ambiciones profesionales, y quizás, solo quizás, de estas mismas dinámicas de poder y reconocimiento dentro de la industria. Lo que Demet ha insinuado y lo que ha sido confirmado por fuentes cercanas y por sus propias acciones, es que ella siente que las declaraciones de Can no reflejan la realidad completa del éxito de Erkenci-Kuş. Ella, a diferencia de él, parece tener una visión más colaborativa del asunto. Se entiende que para ella, el éxito fue un esfuerzo conjunto, una sinergia entre dos actores que se conectaron a un nivel muy especial con el público. Hace poco, en un evento público, Demet fue abordada por la prensa y, aunque trató de ser evasiva al principio, ante la insistencia sobre las palabras de Can, ella respondió con una frase que dejó a muchos pensando. Dijo algo así como, cada uno tiene su propia perspectiva y su propia forma de ver las cosas.
Yo me quedo con lo vivido y con el cariño del público. Esta frase, aunque corta, esconde mucho. Cada uno tiene su propia perspectiva, implica que la de Khan es una perspectiva, no necesariamente la verdad absoluta. Y yo me quedo con lo vivido y con el cariño del público, es una forma elegante pero firme de decir, yo valoro mi experiencia, valoro la conexión que tuvimos con la gente y eso es lo que me importa. Las opiniones individuales, si no están alineadas con la realidad que yo viví, no me afectan. Además, hemos visto a Demet enfocarse en sus proyectos posteriores, y en cada uno de ellos ha demostrado un talento y un carisma indiscutibles por sí sola. Ha participado en series que han sido aclamadas internacionalmente, ha ganado premios, y ha construido una base de fans sólida y leal que la apoya incondicionalmente. Esto, para muchos, es la prueba más contundente de que su contribución a Erkenci-Kuş fue mucho más que un simple acompañamiento. Las palabras de Khan, si las analizamos fríamente, podrían interpretarse como una estrategia para magnificar su propia figura en un momento en el que quizás siente que su carrera necesita un impulso, o para distanciarse de una etapa que considera superada. Sin embargo, al hacerlo, corre el riesgo de alienar a una parte del público que sigue guardando un cariño especial por la pareja que formó con Demet. Por otro lado, la respuesta de Demet, o mejor dicho, su falta de respuesta agresiva, demuestra una madurez y una seguridad en sí misma impresionantes. Ella no necesita entrar en una guerra de declaraciones públicas. Su trabajo habla por sí mismo. Su éxito continuado es la mejor respuesta a cualquier intento de minimizar su aporte. Ella entiende que la construcción de una carrera sólida se basa en el talento, la dedicación y la conexión genuina con el público, y no en desacreditar a quienes estuvieron a tu lado en algún momento. Además, si pensamos en la dinámica de una serie de televisión, especialmente una comedia romántica, el éxito rara vez es obra de una sola persona. Es una danza entre dos personajes, una química que se crea en la interacción, en las miradas, en los diálogos. La historia de Khan y Demet en Erkenci-Kuş era precisamente eso, una historia de amor que cautivó por la forma en que se desarrollaba entre ellos. Ambos actores aportaron su energía, su talento y su conexión para darle vida a Sanem y a Khan, y hacer que el público se enamorara de su historia. La verdad detrás de las palabras de Can Yaman, vista desde la perspectiva de Demet Özdemir y del sentir general de muchos fans, es que su declaración parece ser una simplificación excesiva y quizás un tanto egoísta de la realidad. Demet, con su respuesta mesurada y su enfoque en su carrera, deja claro que valora el trabajo en equipo y el impacto real que tuvo la serie en el público, más allá de atribuírselo a una sola persona. Es importante recordar que las relaciones, tanto personales como profesionales, son complejas. Lo que vemos en pantalla a menudo es el resultado de un gran esfuerzo conjunto. Cuando las cosas terminan, las percepciones pueden cambiar, las visiones pueden divergir, y es natural que haya diferentes maneras de recordar y de hablar sobre el pasado. Sin embargo, hay una línea fina entre expresar una opinión personal y menospreciar la contribución de otra persona. Demet Özdemir, con su elegancia y su enfoque en el futuro, nos ha mostrado cómo manejar estas situaciones con gracia. Ella no necesita refutar cada palabra de Khan. Su carrera, su talento y el cariño del público son su mejor defensa y su más fuerte declaración. Ella confiesa la verdad no con palabras hirientes, sino con hechos, con su presencia en la industria y con la forma en que sigue conquistando corazones. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el éxito rara vez es un camino solitario. Que la colaboración y la química son elementos cruciales en muchos campos, especialmente en el entretenimiento. Y que la forma en que manejamos las críticas o las percepciones ajenas dice mucho de nosotros mismos. Demet ha elegido el camino de la fortaleza tranquila, enfocándose en lo que la hace brillar, y eso, mis amigos, es una lección para todos. En resumen, hemos explorado las recientes declaraciones de Can Yaman y cómo la perspectiva de Demet Özdemir ha emergido para ofrecer una visión más equilibrada y colaborativa sobre el éxito de Erkenci-Kuş. Hemos visto cómo Demet, a través de respuestas sutiles y un enfoque en su exitosa carrera, demuestra la importancia del trabajo en equipo y el valor del cariño del público. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Khan o con la de Demet? ¿Creen que el éxito de una serie depende más de uno que de otro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este video,
De hoy quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.